desechado. El varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenos días, amados en el Señor. Paz de Cristo para todos en esta mañana de día sábado, último sábado del mes, sábado 27 de julio. Amén. Bien, habían pasado varios días que lo estábamos ciertamente por la mañana. Saludamos a nuestra hermana Laura Sáez del lugar de Semillero, acá en Linares, Chile. A nuestro hermano Jamer Arango de Colombia. Dios le bendiga, hermano Jamer. A nuestro hermano Daniel Vergara, ¿cierto? De la República Argentina. Y a todos aquellos que nos sintonizan cada día en nuestros diferentes programas que transmitimos, cultos, ya sean cultos o enseñanzas, ¿cierto? Que van en pos del crecimiento de la iglesia. Amén. No, acá no queremos competir con nadie. Amén. El único anhelo es nutrir a la iglesia y nutrirlo también nosotros. Amén. Por medio de que
de lo único que tenemos para nutrir lo que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Amamos la palabra de nuestro Dios. Saludo, Pastor José Pérez, en el nombre de Jesucristo. Saludo también, mi hermano, un abrazo cordial para usted, ¿verdad? Tantos recuerdos, amén, eh, de trabajo, ¿cierto? Hecho para el Señor y en el Señor. ¿M? Más que nada en el Señor, eh, de tiempos antiguos, amén. Evocamos tiempos pasados, cuando éramos un poquito más jóvenes, ¿cierto? Y recorríamos diferentes lugares para llevar la palabra del Señor con lo que teníamos en aquel entonces. Gracias al Señor porque nos ha ido haciendo crecer un poco más en el conocimiento y en la gracia. Con mucha humildad lo digo, agradezco a Dios, agradezco todo lo que nos da. ¿Mm? Eh, ¿Qué podríamos decir de nuestro Dios, hermanos? Nos faltarían palabras. Bien, estamos en el capítulo 18 del libro de Hechos. Si usted tiene la escritura en su mano, tómela y quedamos en el capítulo 10, ¿verdad? Pablo ya había predicado a los griegos, había dejado en claro la, la predicación del Evangelio, se había trasladado, ¿cierto?, a Corinto, ¿verdad?, donde permaneció ahí, como dice la Escritura, mucho tiempo, 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Mm? Es, hermanos amados, importantísimo poder entender esto. ¿Mm? Porque a través de la historia, ¿verdad?, la historia del mundo, la iglesia fue cambiando. Recuerde que, hermanos, una vez que murieron los apóstoles, el último de los apóstoles que murió, y digo apóstoles porque la escritura no reconoce el apostolado en este tiempo a ningún hombre que dijere o se le sugiriere, ¿cierto?, el apostolado, porque hay señales claras que los apóstoles deben cumplir, y con mucho respeto lo digo, pero la verdad es la verdad. ¿Mm? Por muy bonachón y muy buena gente que el hombre sea, el apostolado terminó con Juan, el último. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque si usted analiza este libro de Hechos, si bien es cierto, no hay un término, queda como inconcluso, pero la tarea que Dios determinó a los apóstoles, cuando Pedro le pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor le dice que no les toca a ellos saber las sazones, ¿cierto?, que Dios ha colocado en su sola potestad. Pero le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Escuche, en Jerusalén se cumplió, en Judea se cumplió, en Samaria se cumplió y hasta lo último de la tierra. Y usted dirá, eso no se ha cumplido. En el mundo de entonces, escuche bien, se cumplió. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio tenía que ser expandido después al mundo de ahora. Entonces, ¿fue predicado en el mundo? Sí, sí. Y por eso que nosotros lo encontramos con el último libro escrito, que es el libro de Apocalipsis, que es las revelaciones de Jesucristo. Entonces, para el objetivo que Dios tenía, el objetivo primero, ya no se necesita el apostolado, porque ya el Evangelio está situado en todo el mundo. De una u otra manera, Dios se toma los medios para que el Evangelio llegue. Por ejemplo, en el capítulo 8 vemos a un funcionario de la reina Candace, en África. Vemos en Italia, Dios llama al apóstol Pablo, ¿cierto? Un hombre conocedor de la ley, ¿verdad? Estudioso, como él mismo dice, ¿cierto? Educado a los pies de Gamaliel, y lo determina con una función: a los gentiles, a los judíos, a los gentiles y a los reyes de la tierra. Por eso que Pablo pide, hermano amado,
pide que se le juzgue en Roma, que César lo juzgue. Ahora, ¿quién era César? César era el emperador del mundo. Todo el mundo estaba subyugado a Roma. ¿Se fija? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de apóstoles hoy día? Y eso obviando un poco si tomamos las señales del apostolado. Entonces, nadie puede atribuirse en este tiempo el término apóstol. Eso hay que dejarlo muy en claro. El sensacionalismo de los hombres, el ser llamado, como cuando el Señor le dice a los fariseos, que le gusta que lo llamen rabí. A los hombres les gusta que lo idolatren, que lo enaltezcan, pero el hombre es nada. Y esto pasó en la iglesia de Corintio con Pablo, Cefas, Apolo. Los hombres empezaron a hacer una división dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y Pablo inmediatamente le baja el perfil a esto. Se dice en el tiempo contemporáneo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? Siervos. Amén. Ojalá podamos entender esto. Los pastores que están por delante, los enseñadores, los evangelistas, podamos entender el llamamiento. Porque a veces no entendemos para qué nos llamó el Señor. No para ser servidos, sino para servir. Porque aquí está la medida. El siervo no es mayor que su Señor. Eso tiene que quedarnos en claro. Por mucho que sepamos, nunca debemos olvidar que el conocimiento, la gracia, la sabiduría, todo viene de Dios. Todo le pertenece a Él y para Él. Y Él lo da a quien quiere. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo recibe esta revelación de parte de Dios. No temas, sino habla y no calles. En el verso 9. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Enseñándoles la palabra de Dios. Fíjense, no otra cosa, la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Tomar la escritura y enseñar la escritura. No colocar cosas que no están. Hemos estado hablando, ¿cierto?, de los ismos los días miércoles, y por esta semana que viene, si Dios quiere, va a ir el día lunes, si Dios lo permite. Los ismos son pensamientos filosóficos que se han introducido con mucha sutileza, escuche bien, en la iglesia, que parecieran ser, pero no son. Por eso que el llamamiento de Dios es mantenernos sobrios. Sobrios. Una persona sobria puede juzgar. Una persona ebria, borracha, no juzga, porque pierde los sentidos, pierde las capacidades. Una persona sobria, por eso dice, no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, bien ser lleno del Espíritu. Porque la única manera que nosotros podamos juzgar es siendo llenos del Espíritu. Es la única manera. Ese Espíritu Santo que Dios colocó en cada uno de los que hemos creído, no en los incrédulos. El Espíritu Santo no es para los incrédulos, es para los creyentes. El que pretende darle Espíritu Santo a cualquiera está equivocado. La Escritura es clara. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. ¿Ve? No es para cualquiera. El apóstol Pedro confirma esto diciendo que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Los que recibieron el Espíritu Santo ya en Pentecostés obedecieron, porque el mismo Señor le dijo, quedaos en la ciudad, asentaos en la ciudad de Jerusalén. ¿Se fija? Hay que ser obediente para recibir. Primero hay que ser creyente para recibir el Espíritu de Dios. Bueno, entonces, hermanos, se quedaron ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Ciertamente el procónsul que había ahí no entendía estas cosas. Entonces los judíos hacían una acusación con respecto a la religiosidad. Bien no quería inmiscuirse, porque tal, eran cosas de ellos. Entonces, como eran cosas de ellos, tenían que buscarlas de acuerdo a su ley. Eso se acuerda que nos suena conocido cuando Pilato le dijo a los fariseos: juzgadle vosotros. Y ellos dijeron: no, es que en nuestra ley no está permitido matar. Estaban ya dispuestos, ¿cierto?, a matar a Cristo. Por eso que Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio. Lo trataron de loco al Señor, porque les dijo que ellos eran homicidas. Si bien es cierto, no habían llevado a cabo el homicidio de Cristo, pero ya estaba en sus corazones. Amén. Ya estaba ejecutado en sus corazones. Recuerde cuando tuvieron el último concilio. El sumo sacerdote profetiza de la muerte de Cristo. Porque gran parte del concilio farisaico estaba de acuerdo en dar muerte a Jesús. Aquí pasa lo mismo, pero podríamos decirlo en el término coloquial de nuestra nación: le salió el tiro por la culata. Porque el procónsul no los escuchó y los echó más encima, los despidió. Entonces dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Este matrimonio, cierto, que fue de gran apoyo, cierto, a la obra del Señor, y para Pablo, por supuesto. Navegaron juntos, cierto, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, como judío, por supuesto. Amén. ¿Verdad? Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Pablo, en todos los viajes que él hacía, lo primero que hacía al llegar era esperar ese día, ¿cierto?, cuando se reunían en la sinagoga, e iba como judío, por supuesto, y ahí él predicaba el Evangelio, y esto causaba una discusión, porque los que no entendían la gracia de Dios, por supuesto, y que pensaban que iban a ser salvos por sus obras, se creaba una discusión. Si aquí el mal entendimiento que había con respecto al Evangelio, esto provocaba la discusión. Partió con Jesús. A Jesús no lo entendían. Él mismo dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y nosotros como iglesia, en el Espíritu, debemos estar capacitados, escuche bien, por el Señor, para poder entender la palabra de Dios. Porque Dios, a través de su Espíritu, va revelando, ¿cierto?, la Escritura. Entonces debemos entender el lenguaje de Dios. ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Como Pablo entendió, como a Pablo se le abrió un entendimiento, porque Pablo era un perseguidor, ¿verdad? Como judío, como fariseo, Dios lo llamó porque él quiso. Amén. Dios llamó a Pablo, ¿verdad?, para una misión, ¿verdad? Y le abrió el entendimiento, lo evangelizó. Cuando Pablo dice que todo esto lo ha estimado por estiércol, hablando de las cosas judaicas, ¿cierto?, por ganar a Cristo, no está diciendo que esto no le sirva a Pablo. También le sirvió, ¿cierto?, para entender. Por eso que él escribe que todas las cosas ayudan a bien a quienes, a los que le aman. Si no conocemos el mal, tampoco conoceremos distinguir el bien. Pablo entendió que esto era una religiosidad y aprendió de toda esa religiosidad.
lo que él tenía. Ahora tenía una verdad a su haber, revelada por Dios. Y él quería hacer saber a sus hermanos que lo que ellos tenían ya había concluido, ya había finalizado con Cristo. Y eso es lo que yo no entendía. ¿Verdad? Que Pablo desechaba todas las cosas, ¿no? Sin nada de desechar, hermano. Se toma, ¿cierto? Con sabiduría, pero siempre resaltando lo real y lo verdadero. Por eso decía yo que los ismos son peligrosos si no sabemos nosotros distinguirlos. ¿Mm? Y por eso que los pastores tienen que estar con los ojos bien abiertos. Velad, dice el Señor. Velad y orad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Mm? Y muchas veces nosotros ponemos a Satanás, ¿cierto?, en una actitud agresiva, ¿no? No, hermano, no necesariamente, porque el mismo apóstol Pablo dice que los ministros de Satanás se disfrazan como ángeles de luz. Eso se llama sutileza. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener, hermano, los ojos bien abiertos, ¿Mm? Ocupándonos cada día de nuestra salvación. Cada creyente personalmente tiene que preocuparse de su salvación. Perdón, ocuparse de su salvación, de vivirla. Amén. Esto es lo que los apóstoles, inspirados por el Espíritu, le escribieron a los gentiles cuando se creó esta controversia de que muchos querían judaizar, ¿cierto?, a los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se les escribe que se abstengan de ahogado, de sacrificio, ¿cierto? Y dice, si esto hace, pásenlo bien, pasarlo bien. Porque el Evangelio, hermano, no es de amargura. Este es un gran gozo. Por eso que habla del gozo, que el gozo permanente. El Evangelio no es una alegría, es un gozo. Es algo permanente. Mi hermano Daniel dice, aunque Pablo es irreprensible en la ley, pero reconoció que la gracia lo libraba de su maldad. Exactamente, porque no existe hombre justo. Cuando veamos el tema del pecado, ¿cierto? Vamos a entender muchas cosas y esto debería enseñarse en las iglesias. La magnitud del pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? ¿Mm? La mente, hermanos, del hombre, y esto lo denuncia en el libro romano, por eso que el libro romano que escribe Pablo y lo que está diciendo mi hermano Daniel, que es inspirado por el Señor, por supuesto. Pablo llega a entender la maldad del hombre, a tal punto de decir que yo quiero hacer el bien y no puedo hacerlo, porque hay en mí, ¿cierto?, un mal que se apodera. Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Miserable, y ahora dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Porque lo que nosotros debemos entender, que si bien es cierto, fuimos perdonados, pero tenemos una lucha continua con esta carne. Y por eso que Dios deposita el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros podamos combatir el peor enemigo del hombre. Y ni siquiera es Satanás. El peor enemigo, no estoy ahora diciendo que Satanás no sea enemigo, para que no me malinterprete, es su propia carne. Somos nosotros, el yo, la soberbia que hay en nosotros, la rebeldía que de repente se pone. Y dígame usted que no, que todavía no, esas cosas no están, de repente no, no asoman. ¿Mm? Cuando alguien nos ofende, no queremos poner la otra mejilla. ¿Por qué? Si Jesús nos enseñó y él dio ejemplo de lo que significaba. Por eso, si usted quiere ver un hombre lleno del Espíritu Santo, mire a Cristo. Ahí está el modelo, ahí está el ejemplo a seguir. Pablo lo reconoce, lo que escribe aquí mi hermano, él reconoció, aunque Pablo, irreprensible, dice la ley, porque él era un hombre celoso de la ley, pero reconoció que la gracia lo libró de su maldad, exactamente. Entonces, hermanos amados, llegó a Efeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, más no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario, ahí está la razón por qué no se quedó más. Escuche, y uno dice, ¿por qué no se quedó? Si ahí podría haber tenido un campo, mire, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó a Efeso, volvió a Efeso. Efeso saltó, ¿cierto? Perdón, de Corintios saltó a Efeso
Después fue a Siria y volvió a Éfeso. ¿Quién estaba en Éfeso? Estaba Priscila y Aquila. Ahora, Pablo quería llegar a Jerusalén, ¿m? A celebrar la fiesta. ¿Por qué razón? Bueno, como judíos, recuerde que a ellos se les había ordenado, ¿cierto?, el guardar la fiesta. Pero había otra razón más importante. Porque ahí había, hermano, la posibilidad, ¿cierto? Y estaba la oportunidad, perdón, de predicar a Cristo. Hermano, se fue parece que el Señor dice que nosotros debemos ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Debemos ocupar la inteligencia y la sabiduría que Dios nos ha dado, hermano amado, para poder llevar a cabo la predicación del Evangelio. ¿Mm? Pablo quería llegar a los judíos de una otra manera. Ahora, no estoy exaltando a Pablo, pero ¿quién mejor que Pablo? Que era un hombre de la casta fariseaca, podía llegar con más de autoridad, por decirlo así, que Pedro, que era considerado un hombre del vulgo, un celote, que los fariseos no lo podían escuchar. Pero Pablo podía internarse, ¿cierto?, en la casta y llegar a aquellos que estaban erróneos. Entonces, zarpó a Efeso y escuche, dice, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo, por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegando entonces a Efeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era un hombre elocuente, un hombre que conocía las cosas del Señor, pero había tomado solamente el bautismo de Juan. ¿Qué pasó? Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, el matrimonio que quedó en Efeso, ¿se acuerdan? Los que trabajaban con Pablo, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Lo escucharon? Cuando terminó, lo tomaron aparte y le expusieron el camino de Dios más exactamente. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Había dos cosas importantes también, hermano amado, que nosotros debemos ahí rescatar. Una, este matrimonio, ¿cierto?, entregado también a la predicación del Evangelio, ¿verdad? Bien ahí, afiatado. Se dieron el tiempo para corregir algunas de las cosas que le faltaba a este hombre llamado Apolo, predicador. Y esto, hermano, repercutió en que este hombre, ¿verdad?, llegara a Acaya, ¿cierto?, y predicase ahora con exactitud el Evangelio. Ahora con exactitud, ¿cierto?, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Recordemos que el pueblo de Israel, hermanos, esperaba al Mesías, pero no al Mesías sufriente. Escuchen bien, se había distorsionado, yo creo, en el camino, hermano, el entendimiento con respecto al Mesías. Porque cuando ven, ¿cierto?, que Jesús hacía muchos milagros, muchas señales, con ello confirmaba realmente que él era el Mesías. Pero cuando lo crucifican para darle muerte, cambió el espectro. Por eso que desafiaban a Cristo desde abajo de la cruz diciéndole, si eres el Cristo, desciende. Porque esa parte
esa parte del sufrimiento del Mesías, Israel no la consideró, no la entendió. Además, dicen los historiadores, los entendidos, que ellos pensaban en sí que ese sufrimiento que da a conocer Isaías, por ejemplo, el que conocemos nosotros como Isaías 53, porque en ese tiempo no había numerología, era Israel. El siervo, el hijo, era Israel. La vid era Israel, supuestamente, como lo dice Isaías. Pero mire lo que dice Cristo. Cuando nace, dice, para que se cumpla, pero cuando nace y por sueño, ¿cierto? Se le revela a José que Herodes iba a perseguir, ¿cierto? Para matar al niño, huyó a Egipto y luego lo llama y dice, para que se cumpliese la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, si usted compara de dónde viene Israel, de Egipto también. Entonces, fíjese, ahí se puede crear una confusión. Y ellos la tenían, ellos la tenían, ¿se fija? Entonces, cuando habla Isaías del siervo sufriente, ¿verdad? No, Israel no considera ese sufrimiento como para el Cristo, sino para ellos. Porque usted sabe que Israel siempre ha sido una nación perseguida, una nación sufrida, pero no en todo tiempo. Entonces, luego Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿ve? Y mi padre es el labrador, ¿ve? Entonces, ese era el equívoco que ellos tenían. Y por eso desafiaban a Jesús, ¿cierto? Cuando estaba en la cruz, infamándole, ¿cierto? Y vituperiándole de esta manera. Si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, sálvate y salva a nosotros. A otro salvó y él no pudo salvarse. Esa es la razón. Entonces aquí Apolo les exponía la escritura demostrándole que aquel que ellos habían crucificado, que habían rechazado, ¿verdad? Vehementemente, ese sí era el Cristo. Y que ellos estaban equivocados y que debían arrepentirse. Es la misma predicación que hace Pedro, ¿cierto? Allá en el día de Pentecostés, la misma predicación que hace Pablo frente a los griegos de un arrepentimiento, porque aquí no solamente Israel es culpable de la muerte del Mesías. Recuerde lo que dice la Escritura, se unieron en esta ciudad Poncio Pilato, los gobernantes. Entonces, la causa de la muerte de Cristo fue todo el mundo. Así que este hombre llamado Apolo, ¿cierto? Fue encaminado y sabe lo bueno de esto y lo que quiero resaltar, que este hombre obedece, se sujeta y se pone, ¿cierto? A disposición. No como hoy día alguien va a corregir a un pastor que está equivocado y lo sacan en ando, o empiezan a tomarlo como enemigo dentro de la misma iglesia del nombre. Te va a corregir a alguien, por supuesto, con mansedumbre, como corresponde. Y no porque ellos han creado su imperio, lamentablemente, y han hecho del evangelio una ganancia, lamentablemente, y no quieren perder su sitial, su trono. Pero Jesús es claro, hermanos. Si yo no sé algo y alguien me enseña conforme a la escritura, yo lo tomo porque es beneficioso para mi alma. ¿Mm? Que me corrija el justo, dice, será un bálsamo. Y eso debemos considerar. Bien, hemos llegado al final del capítulo 19, ¿verdad? Donde hemos recorrido, ¿cierto? Estas líneas que la escritura nos va enseñando y podemos ir, hermanos, discerniendo muchas cosas a la luz de la palabra. Qué importante es la palabra del Señor, hermanos amados, para nuestras vidas. Qué importante es poder entenderla, tener claridad de estas palabras. Hoy día los falsos maestros son sensacionalistas, hermano, quieren misticistas, ¿sí?
cosa como que vino un ángel y le habló, ¿cierto? Y a otro lo llevaron para el infierno, lo llevaron para el cielo. Son argumentos místicos para llamar la atención. Pero la escritura a nosotros nos enseña que debemos predicar qué cosa, la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, exhortar, redarguir con toda paciencia y doctrina. Da pena muchas veces, hermanos, los ministros contemporáneos. Da pena, ¿verdad? Y ahí uno puede ver la ignorancia. Y cómo a través de los tiempos las costumbres se fueron haciendo doctrina. Y cómo la sutileza del mundo ha ido penetrando en las iglesias, en los diferentes lugares. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza y la inteligencia para poder llevar a cabo, hermano, lo que Dios nos ha entregado y poder entregarlo como corresponde. Hoy tenemos culto en el lugar de Trieste. Nuestro hermano Leopoldo Prieto seguirá con la enseñanza del Apocalipsis. Le invito a las 19:30. Estaremos conectados, ¿cierto?, por Facebook, transmitiendo para, si usted quiere ver, estar, participar con alguna pregunta, le invitamos. Y el lunes, si que Dios quiere, si Dios nos permite, estaremos con nuestro programa conversando la escritura. Que Dios le bendiga, un abrazo cordial y que este día sea lleno de la gracia de nuestro Dios. Bendiciones. Hasta la tarde. Bendiciones. Señor Jesús le bendiga. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente, sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Un día yo tenía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación. Un día yo venía, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Oh, sí, Señor.